Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otro Night Talk. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias, Andrés, por darnos el honor y el placer de estar aquí con nosotros. Es para mí personalmente un gusto tenerte aquí y que compartas con las chicas y los chicos toda tu experiencia. Nos conocemos ya desde hace unos 30 añitos, pero siempre he querido que puedas compartir todo ese gran conocimiento con el que estuvimos laborando a las nuevas generaciones, porque creo que es súper valioso lo que has hecho y lo que sigues haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ariel. No nos conocemos hace tanto, no evidencies la vejez. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Tuve la suerte hace como un año de estar por aquí. La verdad no conocía. Me invitaron para conocer junto con mi hijo la Universidad de Libertad y la verdad es que me encantó. Lástima que mi hijo pues quiso ser abogado y me dijeron que pues así como para abogado no era lo óptimo, pero ya te dimos opciones a ese ratito. Bueno, eso sí, pero me gustó mucho. La verdad es que qué lugar tan increíble. Bueno, espero no aburrirlos mucho a estas horas de la noche, nada, caray. Si favor. me quedo dormido es porque tengo narcolepsia, no vayan a pensar que me aburrí. Pero bueno, pues arrancamos si quieren. Sí, por favor. Cuéntanos sobre ti, tu historia. Bueno. El foro es tuyo. Pensé que ya sabían quién era, pero bueno, me presento yo. Nuevamente Andrés Vázquez del Mercado, yo soy director de inteligencia digital para Grupo Carso y América Móvil, que bueno, pues es parte de lo mismo. Y ahorita les explico un poco qué significa eso, ¿no? Yo llevo 35 años trabajando para este grupo. Empecé muy jovencito a su edad en Telcel. Para darles una idea, cuando yo empecé en Telcel habían 20,000 clientes. Ahorita son cerca de 70 millones y si lo vemos a nivel internacional somos 320 millones. Entonces, pues sí, la compañía ha cambiado radicalmente. He tenido la suerte desde que empecé en Telcel en áreas comerciales, desarrollo de negocios. Me ha tocado ver toda la evolución en productos de telecomunicaciones como nadie. He sido muy afortunado porque pues me tocó, como les digo, desde los celulares que pues han oído ustedes hablar de ellos, eran del tamaño de un ladrillo. Prácticamente mi primer trabajo en Telcel tuvo que ver con inventar una red de distribución. Cuando empezamos nosotros, para darles una idea, Telmex era del gobierno, se vende, la compra un grupo compuesto por Grupo Carso, del ingeniero Slim, junto con los americanos de Locoyo AT&T, en aquel entonces se llamaba Southwestern Bell, y los franceses de France Telecom, era un consorcio, y entre ellos pues prácticamente toman el control o las acciones de control de la compañía. Yo empiezo en Telcel sin tener mucha idea de lo que era el celular, pero la encomienda era, oye, pues el celular resulta que no es un lujo, debiera de ser un producto para todo mundo, y eso parecía contranatural hace 35 años, porque pues el celular era un producto de súper lujo. Y pues la idea era, pues hay que hacerle distribución. Fue mi primer gran trabajo, empezar a hacer todos estos que ven, distribuidor autorizado Telcel, pues ese fue mi trabajo. A los 3 años cambié a Telmex, o me cambiaron a Telmex. Me tocó, pues de alguna forma, yo tenía mucha orientación comercial, me tocó crear todo lo que tenía que ver con el ambiente de competencia para esperar a que vinieran fundamentalmente compañías europeas y americanas a competir en el negocio de larga distancia. Pues ese fue mi trabajo. Crear las oficinas comerciales, también pues, todos ustedes son muy jóvenes, no se acordarán, pero pues, las oficinas de Telmex le llamaban oficinas comerciales y era donde uno iba o a comprar una línea o a quejarse, ¿no? Porque realmente no había líneas. Entonces, pues me tocó convertir eso en una red comercial y bueno, con el tiempo empezó la primera gran ola del Internet hace 18 años. Por decirle la primera gran ola, pues fue cuando se crearon desde Yahoo, Mosaic, muchas que ya no existen. Pero esa primera gran ola nos hizo aprender mucho. Me tocó en aquel entonces dirigir un fondo de inversión. Yo no tenía mucha idea de lo que era un fondo de capital de riesgo y mucho menos inversiones. Yo era muy comercial, pero pues me aventaron ahí porque tenía orientación hacia la tecnología, le entendí un poco esto. Me aventaron y empezamos, pues ahí tú y yo empezamos a interactuar mucho porque pues nos tocó hacer desde aplicaciones de música, nos tocó hacer streaming, nos tocó hacer nuestra primera página o portal de internet, que era Prodigy. En fin, no los quiero brindar, no quiero hablar mucho de mí, pero sí
he tenido la suerte desde hace 35 años de tener una orientación comercial, tecnológica, de servicio al cliente, de desarrollo de negocios. Entonces, eso además después se combinó con que formé parte de los equipos de expansión del grupo fuera de México. Entonces, digamos que se redondeó mucho mi carrera para entender cómo se maneja un grupo en todas las diferentes vertientes. No creo que salvo recursos humanos he estado en todo. Entonces, pues tengo la suerte de poder platicar un poco del mundo empresarial. Y un tema que a veces cuando se habla de emprendedurismo, quizás ustedes lo han escuchado, pero siempre lo asociamos a las startups, ¿no? A las empresas nuevas, que generalmente cuando voltamos a ver la innovación, casi siempre proviene de un externo, no viene de una startup, y no asociamos a las empresas grandes, a las empresas que han estado ahí por años, no solemos asociarlas a innovación, salvo el hecho de que cuando llegan y con el capital compran a alguien, ¿no? Y si uno ve la historia de lo que es Apple, Google, Microsoft, quizás no lo notamos porque acaban absorbiendo el nombre, pero son el cúmulo de montones de adquisiciones que hacen porque compran a esas startups, ¿no? Entonces, gran parte de ese emprendedurismo interno se da a veces porque realmente creaste dentro de la empresa o un programa o una cultura, o bien embebido en tu naturaleza el emprender, el hacer cosas nuevas, o bien pues se gesta porque pues salen las startups y de alguna forma pues, las observas. Pero en este mundo de las empresas sí existe algo de esa naturaleza. Y yo les traigo una historia que tiene que ver mucho con eso. Casi nadie la conoce, al menos hasta donde lo he visto, poca gente la conoce, y voy a aprovechar este foro para platicarla. Y si me permiten no creo que le tengo que cambiar. Ahí la tienes, sí. Y no jaló. Ahí lo tienes. ¿Será con tú? A ver, Cácaro, que me ayuden. O tú me ayudes. Ahí está. Bueno, a ver, primera pregunta, me voy a poner en modo profesor. ¿Cuál creen de estas tres que sería la mejor o la más grande contribuidora a la globalización y la innovación de los últimos, vamos a ponerlo así, de los últimos 30 años o una generación, 25 años? ¿Quién cree que es el contenedor? Muy bien, muy bien. Ahorita voy a dar mis puntos de vista. ¿Quién cree que es el celular? Sobre todo el smartphone, ¿no? Que lo ponemos ahí. ¿Quién cree que es el rastrillo de afeitar? 1, 2, bueno, interesante. No hay respuesta perfecta, ¿eh? Van a ver ahorita por qué voy a ir. Para quienes no ubiquen, si le podemos cambiar la siguiente. Ubico a los emprendedores detrás de ello. A la izquierda tienen el señor Maersk, que es el que de alguna forma creó la idea del contenedor. El contenedor, para quienes no lo han leído, no sé si en sus carreras o por curiosidad lo han leído, el contenedor no tiene tantos años, tendrá como, no sé, 60 años de existir. Antes se enviaban las cosas en los barcos, las apilaban, y hasta que llegó un genio y se le ocurrió, ¿por qué no las metemos en una caja y así las acomodamos y caben mejor, como en Tetris, y las transportamos? Y bueno, pues realmente el contenedor fue un gran promotor de la globalización, porque cambió la forma, hasta la forma en la que se hacen los buques de transporte tienen que ver con los contenedores, que fundamentalmente hay de dos tipos, ¿no? Y tienen que ver con el tamaño y el tonelaje que aguantan. Steve Jobs no requiere presentación, pues prácticamente lo siguieron, y a su derecha tienen a Gillette. Y me gusta ser un poquito disruptivo, porque qué ejemplos tan raros pone este güey, ¿no? Pone un contenedor, un móvil y un rastrillo. Yo les voy a platicar la menos o la más insospechada de las historias. Aunque no lo crean, para este ejemplo les voy a platicar un caso importantísimo de innovación, que es anterior al contenedor y es anterior al celular, pero es tan importante y tan radical que contribuyó a todo lo que van a ver de innovación en el futuro. Gillette, él trabajaba para… No, está bien, está bien. Gillette era un vendedor de esta compañía. Para quienes preguntan de las corcholatas, el nombre en inglés es Crown Cork, de corona, o el tapón corona. De hecho, la compañía en Latinoamérica que tenía o representaba la patente de Crown era la familia Zapata, que tenía el tapón corona. De hecho, así es como se le llama. Yo nunca supe de dónde salió la palabra corcholata. No le dicen así en todos lados. Pero la corcholata, o el tapón corona, fue revolucionario porque antes de ella lo que se usaba para tapar botellas eran corchos.
prácticamente corchos. Entonces, pues las bebidas carbonatadas duraban muy poco, muchos otros productos simplemente se echaban a perder porque no existía una cosa tan interesante. Y el ingenio que tuvo el tapón Corona no nada más fue el hecho de crear esta pequeña estrellita que una máquina la comprimía contra el cuello de la botella, sino que también tuvieron que inventar luego otro gran negocio que era el destapador. Pero este gran negocio, lo interesante es que se producía en millones contra lo que se producía antes y bueno, fue revolucionario en su momento. Eso le dio pie a que pulularan refrescos, aguas, todo tipo de bebidas gracias a la corcholata. Bueno, no voy a hablar de la corcholata, voy a hablar del vendedor estrella de esta compañía, era el señor Gillette, el mismo de los rastrillos. Él estaba enamorado de la idea de cómo se le ocurrió a mi jefe esto, yo tengo que inventar algo igual. Y siempre estaba obsesionado buscando, le estoy hablando de principio del siglo pasado, siempre estaba buscando qué puedo hacer que tenga tanta innovación como tuvo el tapón Corona. Y literalmente, en la historia, un día se estaba rasurando. Para que sepan, a principios del siglo pasado, eran pocas las personas que se rasuraban solitas. Muchos se sangraban, en el peor de los casos se degollaban, pero rasurarse era un acto verdaderamente de proeza, ¿no? O sea, porque no existían los rastrillos. Te rasurabas como quien haya ido alguna vez a rasurarse o le hayan hecho algún trimming ahí en la peluquería, sabrán que se utilizan estas muy bonitas navajas de una sola cuchilla. No, si le cambiamos creo que por ahí aparece, pero esta era la forma en que la gente de dinero se rasuraba cada 2 días yendo al barbero. La gente que no tenía recursos pues se dejaba la barba o le pedía a alguien que lo rasurara o como podía, pero realmente el rasurarse no era como hoy lo conocemos. Y este señor, Gillette, pues se dio cuenta de que, oye, la gente quiere estar afeitada. No es como ahorita que está de moda traer barba, pero en aquel entonces la gente quería estar afeitada, era un símbolo de pulcritud y era un símbolo sobre todo para la gente de pudiencia, ¿no? O sea, decían, oye, no, estar bien rasurado y afeitado es un símbolo de estatus. Entonces le parecía que era imposible que todo el mundo fuera al barbero. Y entonces le ocurrió, oye, ¿por qué no inventamos una navaja que sea segura? Porque es muy peligroso uno que se ande rasurando solo con la cuchilla que ven ahí arriba a la derecha, ¿no? Y tardó años, inclusive, pues es de los primeros inventos del MIT. Él contrató a un ingeniero del MIT que le ayudó a diseñar la siguiente, lo que es el origen del rastrillo Gillette que ustedes conocen, ¿no? Donde las navajas, en aquel entonces no era desechable, uno compraba la maquinita y compraba las navajas, las atornillaba y con eso se rasuraba y era muy difícil que se pudiera accidentar, salvo que tomara las navajas con la mano. Bueno, gran parte de este invento era un invento mayormente tecnológico. Cuando él la saca, de hecho este es el anuncio original, el primer anuncio original de Gillette, que es muy ingenioso, pone un bebé rasurándose, como diciendo, ¿qué más seguro quieres que un bebé se esté rasurando? Porque su gran innovación, cuando Gillette sale de la compañía, se financia, contrata a su ingeniero del MIT, a la gente le pareció una genialidad crear un artilugio con el cual la gente se iba a rasurar de forma segura en casa. No se le había ocurrido tanto el del rollo desechable y demás, aunque sí uno compraba una navaja, se la ponía, pero esta cosa valía $25, que de hoy serían $150. O sea, no era un producto para las masas, era un producto bastante elitista. Pero su rollo no acaba aquí. La siguiente. Él, los primeros años le fue fatal, porque aunque era muy prometedor, era muy caro para la gente comprar y rasurarse. Además, la gente de dinero decía, pues, ¿cómo? Pues a mí lo que me gusta es ir y que me rasuren me gusta la experiencia de ir a que me afeiten, ¿no? Yo rasurarme solo lo veo como algo que no está bien, ¿no? Entonces, no lograba pegar, y su primer mega hit viene a la Primera Guerra Mundial, porque le logra vender, en este kit, le logra vender una maquinita, o sea, el rastrillo, y le ponen suficiente cantidad de navajas para los soldados que iban a la guerra, pues que llevaran para rasurarse lo que iba a durar su servicio, ¿no? Que es algo que los regresaran por alguna mala razón, pues duraban 1 año, ¿no? Entonces, en esta cajita logró vender miles y le fue fantásticamente bien a la compañía. Acaba la Primera Guerra y aunque logró, pues los 3, 4 años que duró la idea de la cajita, logró pegar, no fue suficiente para que se embebiera en la cultura americana el hecho de utilizar un rastrillo. La gente, pues otra vez,
decía, qué padre está, pero yo no voy a gastarme $150, $3,000 en una cosa de estas, ¿no? Seguiré restaurándome como pueda, ¿no? Y aquí viene lo más interesante de la historia Giletti, porque la saco a colación. En 1922, cuando estaba a punto de quebrar la compañía porque nadie las compraba, un consejero de Gillette le dice, oye, ¿por qué no regalamos la maquinita y vendemos las navajas? ¿Cómo, güey? Si es carísima la maquinita, las hacían todavía de acero inoxidable. Sí, vamos a venderla muy barata, pero que realmente la máquina valga poco y hagamos el negocio vendiendo las navajas. Y bueno, ahí es cuando la lanzan, le ponen brownie, siguen haciendo la cara, muy lujosa, grabada, pero hacen un modelo muy económico, le llaman la brownie, por $1, donde el negocio está en las navajas. Y quienes hayan escuchado en su carrera o en sus días la idea de este es el plan Gillette, claro que se refiere a las navajas, pero esta idea de que vendas el producto principal, digamos, o el vehículo de uso, lo uses muy barato, lo subsidies, para luego vivir del consumible, se hizo popular, la siguiente, en montones de cosas. Y nada más por yo poner algunas que nos recordemos. Pues el Kindle, ¿se acuerdan que los primeros que salieron no los regalaban, pero los vendían a costo o incluso por debajo del costo porque el negocio de Amazon era que descargaras libros? ¿Qué me dicen de las impresoras, no? No las regalan, pero la verdad es que son más baratas de lo que cuestan porque el negocio está en los consumibles. La cámara Kodak, la Nespresso, súmenle lo que quieran. El plan Gillette, esta idea de la economía del consumible vendiendo el producto principal económico, fue revolucionario, lo adoptaron muchísimas industrias. Y uso esto porque aquí me voy a cambiar de la primera lámina, ¿se acuerdan que puse el celular? Al plan amigo de Telcel. Yo creo que todos ustedes nacieron cuando se creó, es del 95, o 95, 96 lo creamos. Y el plan amigo de Telcel, nosotros ya no podíamos vender más teléfonos porque pues tenían que vender y tenías que tener tarjeta de crédito, no existía las fintechs en aquel entonces era muy difícil darle a alguien un teléfono que nos costaba $500, el más barato, y a ver si te lo pagaban. Entonces, esta genialidad que se le ocurrió al ingeniero Slim viene porque nosotros en aquel entonces, los teléfonos públicos, o sea, ¿ubiquen los teléfonos públicos todavía o no? Están todos abandonados y esas cajas. ¿Sí? O sea, y los ves en las calles, están ahí porque no nos dejan quitarlos, porque ya los queremos quitar desde hace 10 años, ya nadie los usa, pero créanme, yo que llevo 35 años ahí, cuando yo empecé en Telmex, vendíamos 1,000 millones de tarjetas al año. Habían 500,000 teléfonos, en todo el país. Y no habían todavía celulares en las manos de todo el mundo y no habían líneas telefónicas en todas las casas de los negocios. El teléfono público, Ariel no me dejará mentir, estaba por todos lados y era muy útil. Y originalmente era de moneditas, pero como se las robaban y había mucho vandalismo, las cambiamos a tarjetas. Esas tarjetas eran como las tarjetas SIM que hoy conocen. Uno las mete en el teléfono público, daban $20 y te duraban 2 meses. Bueno, con esa idea del prepago, que al principio a las gentes no les gustaba mucho, de ¿por qué tengo que comprar una tarjeta de prepago para un teléfono que me va a durar 3 meses? Bueno, al principio no les gustaba, pero luego lo apreciaban porque todos los teléfonos funcionaban. Siempre tenías en la cartera tu tarjetita con la cual salías del apuro de hacer una llamada, etcétera, etcétera. Pero esa idea del prepago se le ocurrió al ingeniero, ¿por qué no hacemos esto en los celulares? Pero las compañías de celulares se morían de la risa de nosotros. ¿Cómo? ¿Quieres que yo te haga un teléfono de tabique, que era lo que había en aquel entonces, y que le metas una tarjeta dentro? Pues no sé cómo lo van a resolver, pero queremos que haya teléfonos de prepago. Y bueno, entre la idea original y lo que desarrollaron los que hacen las máquinas, las centrales, en aquel entonces no existían los chinos haciendo esto, eran 2 compañías, la más grande, una sueca que se llama Ericsson y otra finlandesa que se llama Nokia. Ellos hacían, siguen haciendo todavía gran parte de las centrales y las redes de las celulares. Ellos encontraron la manera de que con un código lo metieras, te descontara, y ya no les he hecho todo el rollo técnico, pero se inventó así el prepago a nivel mundial. Pongo esto a colación, bien importante, porque aunque nunca nos hemos jactado ni lo patentamos por error, creo yo, pero a nivel mundial hay cerca de 8 billones de teléfonos. Hay cerca de 500 billones de cosas que traen un SIM o que se conectan a la red, porque ahí está mucho el internet de las cosas, desde un Kindle hasta todas las mugres que utilizan el celular. Pero de teléfonos, de los cerca de 8 billones, la gran mayoría son de prepago. 80% de los teléfonos en el mundo siguen siendo prepagados, siguen siendo el equivalente de Amigo Kit.
solo 20% tiene la gente una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria asociada a esto. Cuando uno le pregunta a las diferentes empresas que dan telefonía en el mundo, ¿a qué le atribuyes realmente la masificación del teléfono? ¿Al teléfono inteligente o al prepago? No hay una respuesta correcta, es huevo y gallina, no sabes qué fue primero. Indudablemente antes del smartphone fue el prepago, porque era para teléfonos estos, eran los flips y demás. O sea, lo primero que pegó fue digamos que el prepago, pero el smartphone vino a masificar por la idea de que no nada más traes un teléfono, traes una computadora en la mano. Pero esas dos cosas se ligaron y por eso las pongo al inicio. Y pongo lo de los contenedores porque realmente la idea de que los teléfonos se globalizaran fue porque finalmente, por más que se trataron de hacer teléfonos en muchos lugares del mundo, los chinos acabaron haciendo el 99% de los teléfonos que todavía compramos nosotros. Y están ahí gracias a la globalización. Entonces se entrelazan muy padre el tema en innovación, el prepago, el teléfono inteligente y la globalización por lo que es, digamos que el comercio mundial, ¿no? Quise platicarles esto porque generalmente asociamos mucho el tema de innovación a novedad, a invento. Y aunque ciertamente si nos preguntan, dime una innovación interesante y lo primero que nos va a venir a la mente va a ser platicar del smartphone o de un Tesla, no sé, vamos a recurrir siempre a un producto, siempre se nos olvida que la innovación tiene que ver también con el modelo de negocio. Nosotros no inventamos ni los celulares, ni los smartphones, ni la globalización, ni el contenedor. Lo que se nos ocurrió fue tomar un modelo que ya había sido muy famoso desde un siglo antes con las navajas de afeitar y luego con las Nespresso, etcétera. Se nos ocurrió tomar un modelo de negocio y con ese innovar, que fue crear el prepago. Y aunque no parezca, ya cuando lo vemos así dices, bueno, pues no se ve tan atractivo, pues gracias a eso le debemos que tenemos la cantidad de millones de clientes que hay en el mundo de celular. Es el modelo de negocio, no es el invento en sí mismo. Y fue tomar algo que en otra industria sirve y aplicarlo a esta industria. Y cuando volteamos a ver montones de innovaciones, son realmente la iteración número X de algo que ya existía. Ariel y yo trabajamos por primera vez en el sistema de streaming de música. Cuando no había streaming, cuando el ancho de banda era muy pequeño, lanzamos un servicio en Telcel que tú podías descargar hasta 5 canciones, creo, a la semana, ¿no? Y las mandábamos casi de noche porque ocupaban mucho ancho de banda y las depositabas en teléfonos que apenas y memoria tenían. Pero esa fue la primera iteración, mandarse canciones por ahí. Eso nunca pegó, realmente nunca levantó. Los primeros aparatos de MP3 no fueron el iPod, hubieron 10 compañías que hicieron aparatos horripilantes, pero que servían para descargar música, todavía con módems de los que hacen ruidito, conectado a tu computadora, ya existían. O sea, realmente Steve Jobs no inventó el MP3 player, ¿no? Por llamarle así, él lo mejoró, tomó lo que había, vio el modelo de negocio que no servía, ese de comprar canción por canción y descargarla. No, vamos a vender un servicio que aunque cuando empezó realmente Apple Music o iTunes, era canción por canción, deshizo o desbarató el modelo de venderte LPs para venderte canción por canción, porque no todo el mundo quería comprar ya un LP, querían comprar canción por canción. Entonces cambió el modelo de negocio y mejoró lo que estaba ya ahí, ¿no? Y lo hizo en una empresa que ya había resurgido con sus propias computadoras de colores, ¿no? Para quien se acuerde un poco de la historia de Apple, cuando regresa Jobs a manejar la empresa, pues lo primero que hizo es sacar una computadora bonita, todavía con cinescopio, por decirlo así, ¿no? De a colores, y el iPod fue su segundo producto, años antes del iPhone, ¿no? La podías cargar. Exacto, y tenía para que la cargaras como dando la idea de que era portátil, y era un bicho, ¿no? Era una caja. Pero insisto mucho para ustedes que están estudiando de negocios y de emprendedores, que es bien importante. Porque a veces las personas dicen, yo no tengo acceso a inventar algo. ¿De dónde vas a sacar un laboratorio para inventar el nuevo iPhone o el nuevo Tesla? Insisto, a veces el modelo de negocio es suficiente para crear algo revolucionario, ¿no? Pongo Netflix también porque, si han leído la historia, Netflix por años vivió de mandarte DVDs a tu casa. Realmente su modelo era, oye, en vez de que vayas a Blockbuster, elige tú en una computadora las películas que quieres, yo te mando 5 por correo, no venían cada uno en su cajita, venían en un sobre. Cuando los acabes de ver, las vuelves a poner en un sobre, yo mismo que te pongo, los pones en el correo y ahí te voy llevando, con una suscripción de $10. Cuando cambian el streaming era la misma suscripción, pero con un servicio de descarga. Y revolucionó por la facilidad y simplicidad que era descargar con streaming. Ellos no inventaron el streaming, YouTube ya estaba por ahí.
pero inventaron el modelo de negocio. Esto ya lo mencioné de alguna forma, insisto, sí me gusta contarle un poco como nuestra historia de América Móvil, porque no nos jactamos, se los prometo, de inventar nada. Yo les puedo decir incluso que dentro en mi carrera en América Móvil, que me ha tocado hacer desde videoteléfonos hasta los teléfonos públicos, ha sido la adaptación de corrientes tecnológicas que están por ahí, adaptarlas rápido al mercado latinoamericano y echarlas a andar. Realmente no ha habido una innovación. Gran parte de la innovación que hacemos dentro de la empresa, realmente su nombre es mejora continua, pero muchas de esas pues pueden ser innovadoras, ¿no? Cuando estás trabajando en la empresa y descubres, oye, qué tortuoso está este proceso de que la gente tiene que pasar 10 minutos para comprar algo, se me ocurrió la forma de hacerlo más rápido y pues no inventaste nada, nada más le cortaste pasos al proceso y lo hiciste más friendly, quitaste un poquito de angustias de nos van a defraudar y mejor voy a hacer prueba de error. Mejora continua es un tipo de innovación, ¿no? Pero realmente pues lo único de que nos podemos jactar que sí fue un invento fue el prepago, ¿no? Y es a nivel mundial reconocido porque lo usan todas las telefónicas del mundo, ¿no? Esto es interesante porque me preguntan, oye, bueno, ¿y qué pasó con el señor Gillette a todo esto, no? Gillette revolucionó el mundo de las navajas, no nada más inventando. De hecho, no lo comenté, ese rastrillo, aunque lo patentó, no era el único. Alguien más salió con rastrillos de esta naturaleza, con las navajas seguras y confiables. De hecho, no sé si vieron, pero en una de las publicidades que puse ahí, te dicen que el único rastrillo con las navajas originales, porque ya había piratería o copias, ¿no? Entonces ya se habían dado cuenta de que existía. Bueno, todos los demás años después de que Gillette inventó ese concepto, solamente se dedicó a mejorar el rastrillo. Una navaja, 2 navajas, 3 navajas, 4 navajas que se movían, 5 navajas, un rastrillo que hasta la espuma salía de adentro, otro que vibra, uno que se congela, uno que ya le puedes hablar. Toda su innovación fue en el artefacto. No revisaron una cosa muy interesante, que era el modelo de negocio. Se la creyeron y ya inventamos lo de las navajas desechables. De hecho, pues lanzaron 20 años después el rastrillo completo desechable, no las puras navajas. Y alguien se dio cuenta de lo mismo que se dio cuenta el señor Gillette 80 años antes y vino a disrumpir el negocio de los rastrillos. Yo no sé si está el video por ahí, si lo podemos poner. Sí, el del… por ahí anda Isaac. Si lo pueden poner y si no, pues se las platico. Ya lo hemos visto en algunas clases, pero vale, gracias. Quien vino a competirle a Gillette cuando tenía el 60% del mercado, la competencia era Schick y Bic, las más famosas, ¿no? Que eran o son empresas propiedad de Unilever y de Procter, o sea, de grandes consorcios de productos de consumo. El que les vino prácticamente a partir el queso en su idea. Está en el siguiente slide, ¿no? Está en el siguiente slide. Fue esta compañía. ¿Alguien ha oído hablar de Dollar Shaving Club? Uno. Bueno. Y está bien porque en México creo que no opera. Aquí no llega, pero a una persona se le ocurrió. ¿Sí se puede poner el video? Pónganlo y así está más divertido el video que platicarlo yo. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, Pop-Up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, and drive like a gangster when I'm coming to see you,
De hecho, está lleno de simbolismos. No sé si te fijaste en un inicio. El founder es startupero y utilizó toda esa parte de la comedia, pero la niña que está rasurando al otro chico, el chico está leyendo Lean Startup de Eric Ries. Y cuando camina con el montacargas es Toyota. Una clara referencia a todo el proceso de manufactura de Toyota. La verdad es una joya de ejemplo el que estás poniendo. Y es el anuncio real que se utilizó, pero bueno, más allá de que se me hace una genialidad, vean el que vino a romperle prácticamente el modelo a Gillette, lo hicieron en su mismo territorio. El rastrillo es común y corriente, la verdad, digo, te vende la idea de que tiene calidad y demás, pero realmente lo que vino a decir, oye, ¿para qué gastas $20 al mes en cuchillas? Por $1 al mes, y es entre paréntesis porque realmente venden $3 al mes, porque cuando todo se vende online es directo, y para comprarlo tienes, bueno, no tienes que, pero te convencen, te persuaden de comprar, pues no 1, 2 y la cremita y cosas, pero la idea era, por $1 al mes te rasuras con la misma calidad que lo que has venido pagando toda tu vida, Gillette. Estos señores tienen 7% del mercado. A los pocos meses de que salieron, bueno, creo que al año que salió otra que se llama Harris, ¿no? Si no me equivoco, Ariel. Un año después, Harris le copió 4%. Gillette y Schick se tardaron 4 años en sacar su modelo de suscripción al mes. Y siguen siendo los líderes por la distribución que tienen, la gente sigue comprando sin duda el rastrillo en el supermercado, en las tiendas. Pero bajó. Pero bajó, tienen menos del 50 y estos señores ganaron, insisto, con el modelo de negocio. Los rastrillos no tienen nada que ver, no son más innovadores, ni se mueven, ni sacan espuma, no. Es el más corrientito de sus rastrillos, pero con la facilidad de que te suscribes por internet y te van llegando mes a mes, así como los discos que les decía de Netflix, te van llegando tus navajitas, ¿no? tus rastrillos, ¿no? Entonces, quiero cerrar con esta parte importante porque, insisto, en el mundo del emprendedurismo de empresa, que a veces se siente un poco como aletargado, las empresas parece que, oye, se mueven muy lento, sin duda la mayoría, y a veces dentro de la misma empresa no queremos ver que innovar no necesariamente es que se nos ocurra el siguiente Google o el siguiente coche eléctrico, sino que simplemente es voltear a ver lo que tenemos y cómo mejorarlo, cómo cambiar la forma en la que vemos el modelo de negocio, cómo ganamos de ellos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho usar para abrir un poco a la discusión, a la plática, a las preguntas sobre pues qué piensan ustedes, ¿no? sobre este ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Fabuloso y gracias por todo este recap, porque efectivamente innovar no necesariamente es hacer algo nuevo, ¿no? Recuerdo el primer proyecto que hice en grupo fue capacitación, pero a través de touchscreens. Lo único que hicimos fue, como bien dijiste, recortar la fricción que había en los centros de capacitación de Sanborns y ponerlo a través de un touchscreen para que la gente aprendiera a usar los nuevos puntos de venta. Y fue mucho más ilustrativo, ¿no? Entonces generábamos ciclos mucho más rápidos de aprendizaje. Entonces, es correcto, sí. O sea, es importantísimo separar inventar de innovar. Innovar es algo nuevo, pero puede ser algo simplemente una versión nueva de algo que tú tenías, ¿no? Totalmente. Pues, Andrés, si te parece, pasamos a algunas preguntas que ya los estudiantes han hecho para ti. Y te voy a hacer la primera. ¿Qué criterios utilizas para decidir entre construir una solución internamente, adquirirla o asociarte con una startup y cómo equilibras la velocidad versus el control de calidad? Bueno, a ver si no los confundo, pero al menos en mi caso, yo no digo que esta sea la regla de las empresas, pero lo que yo he encontrado es que cuando se trata de una mejora que necesitas hacerla rápido, y que la puedes hacer con gente que tienes, insisto, estamos viendo que hay un defecto en la línea de producción de algo y simplemente requiere el ojo de alguien que pues nunca ha estado tan, o sea, ¿cómo le llaman? La ceguera de taller, que está tan ahí que no la ve y venga y corrija un proceso, pues hazla adentro, más rápido, te ahorras una lana y haces que la gente participe, ¿no? Yo creo que las empresas como Toyota, dabas el ejemplo, que empezaron a hacer este modelo de los sprints, que luego se volvieron quizás más famosos en el mundo del software, en el método ágil, realmente nació en líneas de producción donde ellos mismos veían, oye, ¿cómo recorto esto de 10 segundos a 9? Y prácticamente hacían, pues con grupos internos
a ver qué se les ocurre, y ellos mejoraban. Cuando son de este tipo de cosas que es algún tipo de innovación gradual o que tiene que ver con un cambio básico, yo pienso que adentro es mejor. Sobre todo si tienes cuando menos lo mínimo adentro de la empresa y tienes una cultura donde dejas a la gente que haga cosas. Hay empresas que no pueden permitirse el dejar que la gente emprenda o invente cosas porque o manejan cosas de seguridad o manejan cosas que son muy secretas o hay que tener cuidado de que no vayan no sé, a meterle mano a un producto médico, etcétera, y vayan a… Pero si no, hay que dejar que suceda adentro. Cuando las otras dos tienen que ver con innovación abierta, cuando lo puedes hacer afuera, ya sea invirtiendo, comprando una empresa. Yo creo que cuando es mayor, ¿no? Entonces resulta que estás viendo que, vamos a empezar en lo de Gillette. Gillette empieza a ver que le están robando el mercado y dicen, ¿qué es más fácil, que yo lance mi propio mecanismo de suscripción o compro una empresa? Pues no había muchos que comprar, eran dos. Y realmente era nada más, además de venderte los rastrillos en la tienda, es suscríbete a hacer una página, pues lo hicieron adentro. Funcionó, pero no le llegan ni siquiera a Harris ni a Dollar Shave Club, pero pues, sacaron su producto adentro porque vieron, pues, el que lo quiera, el que le guste la marca Gillette y que se quiera suscribir va. Pero Gillette cuando vio que había un mercado de rasuradoras eléctricas que estaba creciendo, porque, oye, ahora resulta que está de moda traer barba, pero pues el rastrillo no, como que no te deja la mitad, entonces pues cómo no fueron a comprar Norelco o una de estas empresas para que la gente se trimeara, ¿no? Entonces, oye, Gillette no tiene ninguna experiencia haciendo máquinas eléctricas para trimear, pues fueron y la compraron, entonces decidieron comprar lo que no tenían. Ahí se justifica porque hay que responder a una tendencia al mercado que es tener barba y no nos sirve el rastrillo, ¿no? Y yo creo que aprendieron mucho de esa primera experiencia con Dollar Shave Club, ¿no? Sí, yo te diría que las grandes empresas, a veces, como decía al principio, no lo nota uno, porque muchas marcas acaban poniéndole el nombre de la marca madre a todo lo que compran, ¿no? Si uno viera el iPhone, son montones de adquisiciones muy secretas. iPhone o Apple, la única compañía visible, tienen otras, pero visible que han comprado que no han cambiado el nombre es Beats, la de los audífonos. La dejaron así por dos razones. Primero, porque necesitaban otra marca para entender un poco el rollo de los superaudiófilos, ya lo pudieron haber cambiado. Toda la tecnología de los AirPods viene de ahí, pero además porque viene con un sistema de música que era el fundador de Beats, ¿no? De Levine. Entonces prefirieron dejarlo así. Pero todo lo demás que compran, Siri la compraron, el mail lo compraron, Google también, Android lo compraron. Todo lo que ven realmente de muchas empresas que nacieron de un core, como era el Search o de estas son compras. Entonces yo creo que cuando no tienes la capacidad y tienes que responder rápido, comprar, adquirir o invertir es mucho mejor. Y de hecho por eso Ivan y Dr. Dre son empleados de Apple porque están encargados de que eso suceda, ¿no? Así es. Como dueños de Beats. Otra pregunta, durante la expansión de servicios como Infinitum y plataformas de contenido, Claro Video, Claro Música, ¿qué lecciones clave aprendiste sobre la gestión del cambio cultural interno y la adopción de nuevas tecnologías en equipos de alto rendimiento frente a mercados altamente competitivos? Bueno, mira, me va a costar trabajo responderla porque sé que están grabando y no quiero que esto quede ahí arriba en la red, entonces seré un poco más cuidadoso de lo normal. Pero la historia es la siguiente, cuando hicimos Claro Video, realmente antes de hacerla nuestro objetivo era hacer una alianza con Netflix. Netflix no vendía en ningún lugar más que en Estados Unidos. Y cuando hablamos con ellos les pareció interesante porque habían visto las cifras de que YouTube, México era uno de los mercados más importantes de consumo de video. Entonces les parecía que México era un buen mercado de prueba para el concepto de streaming. Y nosotros les ofrecimos, oye, pues qué mejor que Telmex no tenía permiso para dar televisión de paga o televisión aérea, y pues era una buena oferta decir, oye, pues Telmex te trae Netflix, ¿no? Por streaming. Y estuvimos así de cerrar un deal antes de hacer Claro Video, pero no nos pusimos de acuerdo con las condiciones comerciales. Y pues se nos hizo muy fácil, pues hagamos nuestro Netflix, ¿no? Y algo que yo creo que le ha hecho, pues por un lado bien, pero por otro lado no ha sido tan bueno para muchas empresas, es esta idea que uno lee en todos los libros de los emprendedores y sobre todo de los grandes genios como Jobs y Bill Gates, que resulta que todo lo hicieron en un garage, ¿no? Entonces, todos los emprendedores, no en un garage, ¿no? Entonces te imaginas dos compadres en el garage haciendo ahí galletitas, ¿no? Y la verdad es que te esconden la mitad de la información. Claro que empezaron dos en sus ratos libres en el dormitorio, en el garage, iterando, pero
Al primer cuate que le puso lana, ya sea la familia o el amigo, le dijeron, oye, nada más que contrátate unos compadres que te hagan lo que quieres hacer. Y pues sí, tenían subcontratados por todos lados, pero se hace ver muy romántica la historia, que lo empezamos realmente como haciendo limonada. Y nosotros nos creímos un poco la historia y se nos hizo muy fácil, pues vamos a hacer nuestro propio Netflix, ¿no? Y Claro Video nació de tratar de imitar muchos de los componentes pero pues no estaban muchos proveedores. Realmente Netflix fue muy, muy pionero, aunque no fue la primera, pues sí fue realmente la que rompió con el mercado. Entonces, ahí la primera enseñanza es que hay que ser muy humilde y no arrogante, empezar, yo puedo, si pueden ellos, yo puedo. Claro que hay que tener sueños y hay que ser muy positivo, pero créanme, detrás, ahorita cada vez menos porque la inteligencia artificial hasta te permite desarrollar código sin ser desarrollador, pero en aquel entonces sí habían ciertas habilidades que tenían los desarrolladores que no eran habilidades que estuvieran ahí disponibles en todos lados en México, ¿no? Entonces, pues acabamos comprando una empresa en Argentina que nos trajo que ya tenía algo de eso, compramos una empresa en Estados Unidos para que nos diera los derechos de contenido, pero quizás, aunque está ligada a la respuesta anterior, en las enseñanzas es que hay que ser muy cuidadoso de entender tus límites, ¿no? Oye, ¿dónde tú puedes hacer algo y dónde mejor vámonos a traer un socio que nos lo haga? ¿O vamos a comprar a la empresa que nos va a dar el servicio? Claro, ¿no? Aunque la historia en Infinitum fue muy diferente, ¿no? En Infinitum realmente fue la implementación de un estándar internacional. O sea, nosotros no inventamos más que la marca. O sea, cuando pasamos del narrow band o del internet del módem que hacía ruido al ancho de banda, bueno, las tecnologías no los voy a abrumar con ello, pero pasamos a la banda ancha, realmente nosotros implementamos el estándar internacional de eso. El reto fue cómo modificar la cultura de una empresa telefónica de años de ser del gobierno, con procesos tardados. Ahora ya no vendes teléfonos, ahora vendes una cosa que es internet, donde la gente ya no nada más habla por teléfono, lo usa por otras cosas. Y es intangible. Y bueno, sin duda, ¿no? O sea, lo tangibilizábamos en la tienda con el módem y las computadoras, pero realmente era intangible. Muchas gracias. ¿Cómo se generan las estrategias de negocio para que sean más efectivas en un grupo corporativo de gran tamaño? Pues mira, Que va aunado a mucho de lo que nos has compartido ya. Sí, realmente quizás voy a contribuir un poquito ahí a mi historia pasada, pero les debo de decir que en una compañía telco, sobre todo como dije, quitando el prepago, realmente no nos jatamos de inventar cosas, sino somos muy rápidos implementadores de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el 3G, 4G, 5G, no lo inventamos, es la tendencia, la echamos a andar rápido. Entonces, nuestras estrategias son mucho más operativas, son de ejecución, no tienen que ver con un tema de a ver qué se nos ocurre para traer nuevos clientes con una nueva tecnología, sino cómo hacemos que la gente adopte esto. Entonces, pongo un ejemplo interesante. Cuando ya no teníamos más internet que vender, era porque ya no había más computadoras en el mercado. El internet no tenía ninguna otra forma de conectarse más que una computadora. Ahorita ya muchas cosas se conectan, pero en aquel entonces al módem se le conectaba una computadora. Entonces, de pronto, pues ya no había computadoras. No habían como hoy día por todas las tiendas de computadoras, era un producto bastante raro. No existía Office Max, ni Best Buy, ni este tipo de cosas, ¿no? Pues yo no sé si Electra ya las vendía en aquel entonces, pero el caso es que no habían computadoras y nosotros dijimos, oye, pues no vamos a vender más internet sin más computadoras. Y ahí, pues otra vez regreso al modelo de negocio y otra ocurrencia del ingeniero Slim. ¿Por qué no vendemos computadoras en Telmex? Pues, puta, pero pues, nunca hemos vendido más que teléfonos, ¿no? Y entonces, pero vender computadoras valían $1,000 o $1,200, entonces las financiábamos. Entonces, llévate tu computadora con internet por 2 años, por 24 meses, a 490 pesos al mes. Y eso detonó totalmente el tema. Estrategia, pues sí, desde el punto de vista de que planeamos algo a largo plazo que nos permitiera vender más internet a través de vender el producto a través del que se conecta al internet, ¿no? Entonces, a veces muchas de estas ideas, bueno, algunas, no digo muchas, realmente fueron muy tropicalizadas o ideas muy originales nuestras. Después de que hicimos esto, lo hicimos con televisores y otros países copiaron el concepto de financiar teléfonos o computadoras, pero realmente regresando al tema de cómo se hacen las estrategias, casi siempre tienen que ver con oportunidad, ¿no? Oye, ya nos quedamos con el mercado, ya no da para más, pues a veces ese tipo de problemas tienes que pensarle qué oportunidad creo de ella. Y ponerte creativo, definitivamente. Muy bien, y sobre eso, ¿qué habilidades consideras esenciales para liderar equipos de innovación en grandes corporaciones? Bueno, aquí también
insisto, hay que separar, por ejemplo, equipos de innovación en un Google de lo que es un Telmex o una compañía de consumibles más tradicionales, ¿no? Hay empresas que en su naturaleza, yo no sé si sigue siendo esto real o no, pero Google te dice o dicen que cada persona tiene que emplear 20% de su tiempo en estar pensando en qué cosas nuevas proponerle a la alta dirección. Sé que Amazon también lo hace. Amazon le pide a sus empleados que parte de su tiempo lo destinen a pensar en qué cosas nuevas traer, en iterar, en cometer errores. Entonces, ahí es el tema cultural de origen tienes que traerme cosas nuevas para estar todo el tiempo probando. En empresas más tradicionales, pues lo que tienes es que permitir que la gente, desde lo básico que es mejora continua, oye, propon cosas, ten iniciativa, ¿no? Insisto, claro. Hay muchas empresas que son de darte el palo si se te ocurre cambiar algo, ¿no? Y no le muevas, esto ya funciona, ¿no? ¿Para qué lo rompes si está, si está bien? Exacto. Pero yo creo que lo principal es cultural. Tienes que empezar, las empresas que son muy tradicionales, tienen que empezar por permitirle a ciertos grupos, no todo mundo porque puedes descuidar la operación, pero empiezas a destinar a ver, ¿quién quiere participar en los sprints del fin de semana? Con eso te va a caer el 90% de la gente, ¿no? Yo trabajé el fin de semana, no gracias, pero hay gente que dice, yo quiero probar, todos aquí conocen los sprints o los hackatones de alguna forma, ¿no? Son iteraciones que haces durante 2 días, juntas grupitos que le llaman equipos de pizza de 2 a 4 personas, tienen que pensar en una idea de algo que van a mejorar o van a inventar, desde una aplicación hasta algo, se juntan y tienen que sacar un prototipo en 2 días. Esos sprints o hackatones que son muy populares en el mundo digital, pues los empiezas a promover en las empresas y son muy exitosos, y así cuelas la cultura de innovación, de a poquito, ¿no? Y como dices, siempre y cuando la estructura, el objetivo de la empresa se preste para ello, ¿no? Sí. Hay que ver también, no todo tiene que ser alrededor de la tecnología, también puede ser alrededor de la operación, de la producción, etcétera. De lo que hace. Oye, pero me quedé con la duda, no sé si ya les di flojera y no dicen, ¿realmente nadie conoce los hackatones o los sprints? Sí, de hecho algunos alumnos, sí, a ver, levanten la mano quienes ¿O han participado en sprints o en hackatones? Sí. ¿Sí? Algunos alumnos incluso sí se han ido de intercambio a hacer hackatones. ¿Qué consideras que será el siguiente gran cambio en la intersección entre telecomunicaciones, inteligencia artificial y experiencia de usuario? Híjole, ahí me pusiste como a futurear. Pizza con helado y sopa de tortilla. Bueno, las telecomunicaciones nosotros las vemos como el sistema neuronal del mundo digital, incluida la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no somos el cerebro, pero somos el sistema nervioso a través del cual corren las cosas, ¿no? Si sigo con la analogía, pues el cerebro eran los data centers, ¿no? De acuerdo. Y pues todas esas pequeñas ramificaciones nerviosas, porque no todo sucede aquí, esas pequeñas pues pueden ser el edge que le llaman o puede ser, ¿no? Y la inteligencia artificial, esa no la podrá poner aquí en un lugar en especial, pero vamos a ver que es la inteligencia tradicional, ¿no? Son las neuronas y sus sinapsis. Claro. Entonces, si tú me dijeras, las telecomunicaciones siguen siendo el sistema neuronal y su fundamento está en que cada vez la inteligencia artificial, como ya lo han leído, pues requiere de conexiones más rápidas. Ahorita ustedes ven cuando le preguntan algo a ChatGPT que se tarda por 2 razones. Primero, porque los mecanismos a través de los cuales operan los LLMs se están pensando como uno. Y 2, porque los data centers que las generan no están aquí en la esquina, pues están tan lejos, ¿no? Tú ahorita cuando le picas a una película en tu Claro Video, tu Netflix, lo que utilices, pues los servidores están aquí en la esquina. Literalmente está muy distribuida la red. Entonces la intersección mucho va a tener que ver con que las redes de telecomunicaciones, tanto inalámbricas como las de fibra óptica, pues cada vez sean más robustas y eso implica un montón de inversión física. Preguntabas además de la inteligencia artificial. Telecomunicaciones y la experiencia de usuario. Y bueno, pues no sé si tiene que ver un poco con el formato. A mí me preguntan mucho, yo no tengo realmente la bolita de cristal, preguntan de la experiencia de usuario, de inteligencia artificial, telecomunicaciones realmente no lamento porque creo que ahí van a estar detrás, pero la experiencia de usuario, yo creo que va a seguir existiendo un computador con una pantalla, un dispositivo, porque realmente gran parte de la inteligencia artificial va a suceder aquí, estos ya tienen GPUs adentro, la rapidez que te da, a veces tienes algo donde tienes que una pantalla para poderlo mostrar,
Creo mucho en esto, tú y yo traemos los mismos. Creo mucho en algo que te pongas, que traigas ya sea en los ojos o en las orejas. O sea, una interacción cada vez más verbal, creo que es importante. Van a ver, aunque esto parece de locos, vamos a ver en los siguientes 5 a 10 años transmisores que van a salir de transmisión subvocal. Si les interesa ese tipo de fantasías, métanse a ver lo que está haciendo el MIT. El MIT trae un transmisor que es como estos audífonos. ¿Han visto esos audífonos que utilizan el jawbone, que utilizan los huesos para transmitir? Bueno, pues esto es igual, pero cuando ustedes piensan en algo, cuando todos pensamos, tenemos el nivel de pensamiento aquí como cuando soñamos o estamos imaginando, pero tenemos otro que es, ¿has visto cuando dicen, puta, lo tengo entre los dientes, te lo voy a decir, no me sale de la aquí, lengua. la punta de la lengua? Háblense ustedes a sí mismos sin abrir la boca y van a ver que hay una comunicación que la puedes decir sin verbalizar, es estar encontrando cómo transmitirla. Entonces tú imagínate el día que le puedas tú hablar a esto, hoy día, pues hablarle si tienes a alguien al lado como que te da pena, entonces tienes que escribir, pero el teclado se empieza a volver un poco obsoleto porque te lleva tiempo. Entonces a veces le quieres hablar o transmitir algo, pero entonces viene ese nuevo sistema de comunicación. Entonces la experiencia de usuario va a ser una mezcla de cómo me comunico con mi device. Yo creo que mucho va a ceder espacio, las aplicaciones que conocemos van a desaparecer para hacer todo un tema de lenguaje entre yo y las computadoras, y me van a decir, y cuando tengan que ver algo, pues tengo mi pantalla para verlo. Pero mucho me conformaré con que me des el dato de lo que pregunté, ¿no? Claro, el famoso chip que te puedes insertar y que podría utilizarse también como una interfaz, ¿no? Pues mira, aunque ahorita todo lo que revela Neuralink y las otras empresas que están trabajando en eso dicen que es más bien para temas médicos, pues puede ser que llegue a eso, ¿no? No sé si alguien vio por ahí lo que presentó Meta la semana pasada, donde tienen conectado ahí una mujer con sensores exteriores, no hay ninguna inserción, y lo que ella está pensando lo están poniendo en una máquina, ¿no? No sé si es viceversa, pero ya… las frecuencias, utilizan las frecuencias. frecuencias. Es un poco distinto del que te digo yo de la interfaz esta que viene su vocal, que a mí se me hace interesantísimo. Todavía el aparato está un poco invasivo, ¿no? Es un aparato muy incómodo, ¿no? Pero no sé si va a llegar a ser un poquito como lo ves en la película de Her y otras, ¿no? Que traigas aquí. Yo aquí traigo ya yo traigo mi chunche de… muy bien. Si lo quieren ver. Muy bien. Yo con puedo, para no tener que prender el teléfono, puedo grabar. No graba las conversaciones. Quizás ustedes ubican uno que se llama Plaud o Plod. Esta es otra versión, no es de ellos, es otra. Pero aquí esto todo el tiempo está transcribiendo lo que yo estoy diciendo. Lo que quería hacer Rabbit en su momento y ya… Exacto. ¿No? Uh-huh. Buenísimo, sí. Buenísimo. Última pregunta para pasar al público. ¿Qué características busca América Móvil o buscarías tú desde un corporativo tan grande en una startup para establecer alianzas estratégicas de innovación tecnológica? Bueno, es muy particular mi caso. Algunas de estas cosas pueden ser aplicables para otro mundo, pero yo busco tres. Cuando busco startups, primero, no busco startups en un estado muy embrionario. Y aunque sí las ayudo, yo en lo personal ayudo mucho a emprendedores, o sea, soy mentor de varias aceleradoras. Como empresa no, porque no somos una empresa que sea fácil para hacer pruebas piloto, porque somos muy abocados a la operación, entonces tenemos mucho cuidado de no entorpecer o distraer a las operaciones con pruebas pilotos, salvo que sea una cosa que está necesitando y no tengo forma de hacerla ahí, estoy dispuesto a experimentar, pero cuando están en un estado embrionario las empresas tienen que hacer muchas pruebas, entonces tienen que encontrar clientes o aliados que estén dispuestos a la experimentación. Entonces yo primero busco empresas que no sean muy pequeñitas, que tengan un producto probado, más allá de un MVP, pero que tengan un producto que ya funciona, primera condición que tienen que tener para conmigo. Dos, sí tienen que tener cierta solidez financiera, pues para que sorteen el siguiente año, 18 meses, porque tratar con una empresa grande, la negociación, por más que quieras, lleva tiempo, ¿no? Entonces, insisto, se desesperan y los emprendedores, como ustedes saben, todos los días se levantan viendo cómo levantan capital o cómo traen el primer cliente. Entonces todo el día tienen que estar, yo trato de que ya estén financieramente estables al menos por el siguiente año. Tres, yo solamente busco productos que me arreglen tres problemas. Uno es vender más. Entonces, si alguien tiene una aplicación, una startup, trae una aplicación de un producto o servicio que yo puedo incluirle a mis 300 y cacho millones de clientes en su recibo telefónico en mi página, la voy a ver. Porque yo quiero hacer más grande, yo ya le vendo a los clientes mes a mes su servicio telefónico, pues si les puedo vender video, les puedo vender inteligencia artificial, cualquier cosa que se les ocurra que venga al caso a mis clientes, va como primer punto, algo que yo pueda vender y compartir con ellos. Dos,
algo que me ayude a mejorar mis operaciones. Montones de tecnologías de robotización, RPA que le llaman, la misma inteligencia artificial, que a mí me ayuden a bajar mis gastos, fundamental. Cualquier empresario te va a decir que no, lo que más le interesa siempre es estar cómo bajo mis gastos, ¿no? Los gastos sí son como las uñas, ¿no? Se tienen que estar cortando todas las semanas. Entonces, cualquier tecnología que me digan, oye, con esta le vas a bajar a tus gastos, hay que voltearla a ver, al menos dar la oportunidad. Y 3, tecnología que te ayuda a mejorar el servicio al cliente. Porque cada vez hay más pulverización, más marketing microdirigido, todas las tendencias que por ahí pululan. Entonces, cualquiera que te traiga una idea de, oye, ¿cómo vas a mejorar tu servicio al cliente en áreas que descubriste que son tortuosas o no gustan? Esas las veo. Entonces, para mí cualquier tecnología que esté ahí, que no sea startup, la veo. No, por más que me atraiga, oye, es que fíjate que traemos el nuevo lanzador de cohetes por centrifugación, existe lo que le estoy diciendo, ¿le quieres entrar? No, gracias, ahí hay gente compitiéndole a Elon Musk. Oye, que te traigo, fíjate, los nuevos trajes para ahora que vayamos a conquistar Marte, no es lo mío. O sea, cosas que están muy futuriables, no, cosas que yo puedo hacer ya. Y ya la verdad es que hay un montón de startups que lo están haciendo ahorita. De acuerdo. Y, a ver, mencionaste que como hay empresas que se abren a la innovación, diste buenos ejemplos, Google, Amazon, le piden a sus mismos empleados un día dedicado a que presenten proyectos. Y eventualmente esa es una zona de incubación de entrepreneurship muy buena, pero no todas las empresas, como bien lo indicaste, se lo permiten. ¿Tú crees que este dinamismo de la tecnología, que cada día es más exponencial y casi ya vamos a llegar a la singularidad, va a forzar a que las empresas, dentro de sus premisas operativas, sea ser un sandbox de innovación? Sí. ¿Lo ves pronto en Sí, México? sí, definitivamente sí. Todas las empresas públicas, incluso las que no tienen, digamos, una mayoría accionaria de algún socio en particular, casi por mandato tienen que tener siempre alguien de innovación, tienen que tener a alguien que esté bien en inteligencia artificial, alguien que esté abierto a lo nuevo, y cuando tienen a alguien incluso a nivel consejo, si se deja ayudar el director general, y insisto, las públicas casi lo tienen que tener ahí arriba, van a tratar de generar estos espacios, ya sea es por adquisición, por fomentar sandboxes internos, etcétera. Entonces, en públicas cada vez es más como algo mandatorio. En las empresas más tradicionales, pues empiezan a llegar las segundas y terceras generaciones de familiares a manejarlas, y por más que le choque luego a los viejos, ahí viene mi nieto con sus locuras, pues es que viene, o sea, cada vez es más notorio que el cambio está tomando menos tiempo de ver estas cosas, entonces yo creo que cada vez está siendo más visible. Para los que son muy tradicionales, y, oye, no me traigas tus novedades, yo me dedico a transportes. No, nosotros somos Transportes Castores y somos una empresa que ha sobrevivido 2 generaciones transportando mercancía. Bueno, pues sí, pero pues, Transportes Castores ya tiene un sistema adentro tipo SAP, han hecho cosas interesantes. El grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo de ADO, pero pues parte de los nietos o los hijos, pues tienen toda una venture capital adentro invirtiendo en empresas. O sea, cada vez empezamos a ver empresas incluso más que las pondrías tú en la cola de la innovación, haciendo cosas ya sea porque fomentan internamente sprints o el sandbox, o que están comprando o invirtiendo en cosas. Que estamos retrasados en Latinoamérica, sí, Latinoamérica no es, digamos, el mejor ejemplo del mundo, pero poco a poco se está volviendo el tema de innovación, se está volviendo ya como algo natural y no como una palabra choteada, ¿no?, dentro de las empresas. Hay esperanzas entonces, muy bien. Ya veremos a Castores con camiones autónomos pronto. Muy bien. Abrimos micrófono para preguntas y respuestas. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Adelante, Cris, por favor. Bueno, antes que nada, buenas noches y bueno, mi pregunta va en este sentido. Ustedes, al ser una empresa tan grande, ¿cómo han lidiado con todas las trabas que les ha puesto el IFT? ¿Cómo se puede innovar cuando tienes algún organismo de gobierno que te está limitando por fuera? Bueno, es buena la pregunta, sobre todo si lo envuelvo para cualquier empresa. ¿Qué pasa con la regulación? Cuando eres una industria sumamente regulada, ¿cómo innovas? Bueno, Perdón que te interrumpa, pero pasa en todo, ¿no? O sea, no más hablemos de telecomunicaciones, pasa en la parte financiera, las fintech, etcétera. Sí, por eso quise ampliar tu pregunta hacia el tema de
En entornos altamente regulados como el de telecomunicaciones, lo financiero, la parte médica, etcétera. Yo creo que hay que buscar espacios donde sí puedas innovar. Por ejemplo, cuando hicimos el prepago, les pasó por aquí encima, en aquel entonces no se llamaba IFETEL, era la SCT directamente la que regulaba, pero pues lo vieron hasta como una cosa buena porque parecía inclusivo, ¿no? Cuando nosotros empezamos el prepago teníamos 300,000 clientes, ¿no? Y gracias al prepago pues llegamos a millones porque pues ahora todo el mundo podía tener un celular, dejó de ser un producto de lujo. Entonces la forma de sortear la regulación es a todo problema, lo que decía hace rato, pues búscale la oportunidad, ¿no? No te puedes limitar porque estés regulado a no innovar. Entonces, simplemente lo que te va a exigir es pues buscar más ángulos, buscarle otras formas de… Incluso las empresas que tienen productos que hoy día ya son considerados nocivos para la salud, como los cigarros, vamos, cuando les quitaron prácticamente toda la posibilidad de anunciarse en cualquier tipo de medio, pues las cigarreras empezaron a ver, oye, ¿y cómo hago dentro de que por un lado tengo que cuidar el rollo de que, oye, pues no queremos meter a jovencitos a fumar, pero pues vendemos un producto de consumo, ¿no? ¿Y cómo lo promovemos? Pues cómo no se iban a meter al contenido de las películas y las novelas. O sea, todo el mundo lo acaba encontrando, si quieres hasta ahí, cómo darle la vuelta. En el mundo de innovación realmente, o sea, crear productos, aunque seas una industria regulada como nosotros, pues tienes que hacerlo nuevamente con creatividad. O sea, la verdad es que la regulación te frena a poder vender mejor, a poder vender más, no te da terreno parejo para competir, no te dejan cambiar precios, hay muchas cosas que son realmente estorbosas, pero para inventar nuevos productos y demás, la verdad es que no le veo problema. Gracias, Andrés. Otra pregunta por acá. Hola, buenas noches. Adelante. No, vas. Perfecto. Buenas noches, mi nombre es Ángel. ¿Por qué consideras que algunas empresas tienen más éxito que otras al innovar en la misma sección, por decir así? Por ejemplo, en 2013 Google lanzó sus lentes con inteligencia artificial. Fueron un fracaso. Hoy en 2025 Meta con Ray-Ban que están haciendo lo mismo y son un éxito. Me la voy a tener que inventar. Bueno, en 2013 los lentes de Google yo no los pondría dentro de esto. Ese producto que fue, como dices, un fracaso, valían como $2,000, había un CPU detrás, traías una cámara aquí, era un producto que de entrada nació como de super nerdo, ¿no? No era un producto que se viera mainstream. De hecho, cuando ves, que insisto, no los pongo ahí, pero cuando ves todos los productos que salieron alrededor del metaverso, a mí se me hace un fracaso, ¿eh? O sea, tú ves, aunque sea popular, cuando Meta saca Oculus, me refiero antes de esto, pues sí han vendido muy bien y es atractivo, pero pues tú no ves a todo mundo con un visor todo el día puesto, ¿no? O sea, están padres para divertirte un rato en el multiverso y para jugar con tus amigos, pero no es un producto que haya agarrado calle. A mí se me hace, en realidad, para lo que le invirtieron y para que hasta Meta le haya cambiado el nombre a la empresa y redirigirla todas al metaverso, yo creo que eso va a existir algún día, pero creo que se les pasó la mano y sobre todo tuvieron la buena suerte de que se les cruzó la inteligencia artificial y la gente medio se olvidó del metaverso. Pero o sea, insisto, no uso ese ejemplo para ver éxito o no éxito. Aunque no lo creas, gran parte del éxito, yo creo, de muchas de las innovaciones tiene que ver con que la adopción del público sea, o sea, que no tenga mucha fricción. Esas camaritas, esos visores, insisto, son productos que tienen una dirección enorme por parte de los creadores, pero no sé si tengan una visualización por parte del mercado. Steve Jobs nos trajo una enseñanza que por otro lado ha sido un castigo grande para todas las empresas, porque él decía que los estudios de mercado no servían, que los focus groups no servían. En mucho de lo que dice tiene razón. Él decía, no, hay que inventar un buen producto y que la gente lo adopte y lo van a amar y lo van a desear. Bueno, mucha gente trata de hacer eso, donde es más visible es en la moda de lo que te pones, pero para un producto que vale $1,000 no es fácil inventarte algo y que sea la primera vez que pega. Yo no sé, estas iteraciones como lo que yo traigo, yo creo que estas no van a quebrar o las va a comprar alguien, ¿no? Son estos pioneros inventando algo,
desafortunadamente es raro que veas un invento que en su primera etapa es exitoso, ¿no? Tienen que pasar varias iteraciones y tiene que llegar una gran empresa que tiene mucho marketing, que tiene las condiciones para relanzarlo o reempaquetarlo y que les vaya mejor, ¿no? Entonces, si tu pregunta es que una gran empresa tenga éxito, pues tienes desde el capital suficiente, que hayan hecho el trabajo adecuado de que no sea todo dirigido por las áreas técnicas. Insisto, ahí voy un poquito contreras a lo que decía Jobs, ¿no? Pero yo sí creo que hay muchos productos que son exitosos que les hicieron el trabajo riguroso de revisar con los clientes y, oye, ¿te gusta? Hay una cosa que yo siempre hacía con los estudios de mercado, que tampoco les creía mucho a sesiones de enfoque famosas, ¿no? Que juntas a 20 changos ahí en una mesa y le, oye, ¿te gusta este producto? Ay, está increíble, mira, y puedes ver por la camarita, ay, oye, ¿y qué más? No, pues puedes oír, oh, están increíbles y… Oye, está increíble, oye, ¿y cuánto vale? No, pues $300, ¿los compraré? Sí, por 300 sí, llévatelos. Bueno, ahorita no, no. Entonces, o sea, la intención de compra no es suficiente como para que digas que ya la hiciste, pero sí hay mucho trabajo riguroso, creo, detrás de una empresa para pues, algo atinarle. Y claro, hay unos que han sido golpes de suerte, pero yo no puedo pensar que hay un golpe de suerte detrás de todo éxito de innovación, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho trabajo. Cuando ves las startups, sí, muchas de ellas estuvieron en un punto donde dices, oye, ¿por qué estas dos hacían lo mismo y esta pegó y esta no? Puede haber un poco de eso también. Cuestión fortuita, sí, claro. Y como dices, por ejemplo, lo que ahora saca en la siguiente versión Meta, la pulsera, esa pulsera yo la tuve hace 13 años, y ¿Ya existía eso hace tanto ya tiempo? ya existía. De hecho, con eso controlaba mis presentaciones de PowerPoint o incluso podía controlar el adelantar o atrasar luego te lo enseño. Y fue un crowdfunding. Nada más que no pegó, tronó la compañía, todavía te dejan bajar el ejecutable para que se conecte al sistema operativo y tú puedas seguir jugando con el device, pero ahora Meta lo retoma y lo saca, porque lo único que hace es que sensa tus músculos, los músculos con eso genera toda la interacción. Entonces, sí, no es una cuestión de suerte, es más bien cómo tomo una idea ya procesada, pero la integro a un mejor ecosistema. Creo que por Es ahí una va. gran pregunta para cuestionarse más, ¿eh? La verdad es que me dejaste pensando, Sí. porque aparte se ha hablado mucho de lo fortuito, dicen, ¿por qué estas dos enormes empresas hicieron lo mismo, una pegó y otra no pegó? Tiene que haber algo del detalle y la existencia, la tenacidad detrás del producto que quizás nos dé más información que simplemente dejárselo a la suerte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, eso que acabas de decir es sin duda. Sí. Cuando hablábamos hace rato del MP3, ¿no? Ariel y yo jugábamos de chavos. Yo me acuerdo, estábamos en el consejo de Mix Up y yo les llevé el primer MP3 que era un bicho pues era como de este tamaño. De Creative. Nada más podía almacenar libros, todavía ni siquiera la música. Y nos preguntaba el fundador de Mix Up, Isaac Marri, nos decía, oye, ¿y esto para qué le ves? Digo, no, pues ahorita ves libros, pero mañana le van a meter música. Y tuvimos uno de Creative, era un bicho, parecía un Discman. Sí. Luego había uno cuadrado, horrible, ¿no? El Arcos, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, vimos muchas iteraciones de esos streamings, pero estaban hechos por ingenieros. O sea, lo importante para ellos era meter música en una caja fea, hasta que llegó un genio y lo hizo nice, pero no se adelantó mucho a su tiempo. Ahorita la gente cuestiona demasiado por qué Apple no trae nada nuevo. Realmente, pues ves las iteraciones de los iPhones. O sea, ¿por qué siguen vendiendo? Porque tiene un ecosistema que la gente no se quiere salir, pero no hay nada revolucionario en su nuevo teléfono. Yo les sigo apostando que quizás son los más retrasados en inteligencia artificial, ¿no? O sea, usas Siri y parece pues, de hace 20 años al lado de ChatGPT, ¿no? Sí, totalmente. Quizás lo están preparando. Pueden por ahí descargar una prueba de un ChatGPT que hizo un tercero que opera 100% en el teléfono. Le quitas el internet y opera ahí. O sea, metieron un LLM ahí adentro, ahorita se los dejo para que lo prueben. Va. O sea, un LLM adentro de esto con apagado, sin acabarse el amor de tu teléfono. Entonces yo no sé si por ahí va a venir algo revolucionario y estamos todos pensando en que van a sacar el teléfono doble 5 años después de los demás y quizás nos sorprenden, pero la verdad es que venden porque tienen un ecosistema muy bien formado, ¿no? Y algunas cosas no venden, ¿no? El iPhone Air, por ejemplo, pues ya se descontinuó otra vez. Sí, ya lo quitaron. Ya no hay, ya van a sacar otra nueva versión de los Vision Pro, pero les va a volver a costar el poder penetrar. Y no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, esto es mucho más cómodo que volver a traer esto.
¿no? Vamos a traer $2,500 en el metro, eso me queda claro. Sí. Muy bien. Yamil. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy fascinada, he aprendido muchísimo. Y yo quisiera hacerte una pregunta relacionada con la gran experiencia que tienes. ¿Cómo educas a tu cliente y en general a los stakeholders para adoptar tu modelo de negocios, especialmente si mencionas que la innovación está dentro del modelo de negocios? Gran pregunta y no aplica para todos. Primero tienes que conocerlo muy bien. Asumo que te refieres al cliente interno, ¿no? Stakeholder, te refieres. Sí. Vamos a poner en palabras, ¿cómo le convenzo a mi jefe de hacer algo nuevo? Exacto. ¿Por ahí va? Bueno, entonces primero tienes que conocerlo muy bien. 2, tienes que saber muy bien cómo piensa de ti, porque cuando llevas muchos años, la gente se forma una idea de las personas como son. A mí me decían siempre el que le encanta cambiar todo, ¿no? Un día se me ocurrió cambiar el logotipo de algo y de ahí ahí viene el que le gusta cambiar los logotipos de todo, ¿no? Entonces ya tienes que tener una idea muy clara de cómo te ven. Luego, dependiendo del stakeholder, tienes que entender muy claramente de qué tipo son en la forma de pensar de las cosas nuevas o de las propuestas. Yo los divido en 2, seguramente hay más, pero yo siempre tengo 2 formas de presentar y depende del jefe al que le presento. Tengo la inductiva y la deductiva, les voy a explicar la diferencia. La inductiva es, te traigo la idea de los nuevos lentes de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque fíjate que el mercado viene muy fuerte por esto, porque ahora la gente ya no quiere tener los audífonos, porque eso trae el audífono. Y entonces explico la indicación de todo lo que voy a hacer, pero primero aventé la idea, porque sé que tengo stakeholders que lo que les encanta es, dime la novedad. Pero tengo otros que son deductivos, hay que aventarles el rollo. Oye, fíjate que ha cambiado el mercado de esta forma, fíjate que ahora las tendencias dicen esto y entonces lo empiezas a pantallar con números, con estudios de mercado, pues por acá van las cosas. Y por esto te propongo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que, tío, no hay una respuesta única, tienes que conocer muy bien a quién, qué tipo de comunicación. Hay gente que es totalmente cerrada a las novedades o le empiezas a platicar y entonces te soplaste todo el curso y libro de influencia de Galdiani y por más que dominas, cuando llegas, todo lo que aprendí, pues a él no le sirve porque tú le estás hablando y utilizaste los mecanismos de rapport y todo lo que te dijeron, pero pues el señor está pensando en otra cosa o lo agarraste de malas o te aventó una cosa. Entonces, aunque no lo creas, el proceso de influencia se reduce a veces a ese momento que tienes con la persona que te va a llevar arriba, porque no todo el mundo tiene el demo day. En el demo day hay mucha empatía de todos los que están enfrente y tienes una buena oportunidad de hacerlo al tipo Shark Tank, donde te van a escuchar y entre ellos se van a voltear a ver, pero cuando tienes uno solo, tienes que tener muy en cuenta el cómo piensa, si es deductivo, si es inductivo, si trae atención. Y 2, cuando en cualquiera de los casos de deductivo e inductivo, asume que no tienen mucho tiempo, entonces dominen el concepto del elevator pitch tal cual, ¿no? O sea, como yo en 30 segundos te puedo dar una idea que es súper ganadora. O sea, créeme lo que no ha dejado de funcionar. Cuando tú logras a alguien venderle una buena idea rápido, te va a dar más espacio para que la desarrolles, ¿no? No es que todo el mundo ya le vendiste, hazle y nos vemos dentro de un año con los resultados, no. Pero sí, te lo contaste de esta forma así medio simplista porque realmente así es. Así es, no todo el mundo tiene espacios de demo day en sus empresas para presentar ideas. Entonces, pues sin duda todos tienen que desarrollar ese skill. Yo espero que aquí lo enseñen en su universidad. Es correcto. En ninguna universidad que yo conozca existe en el programa cómo vender, cómo influenciar, cómo seducir a las personas para venderles una idea. Hablo en el mejor de los sentidos. Son soft skills que podrían ser hard skills, importantísimos. Entonces, desarrollen mucho ese carisma porque es importante para vender una idea. De hecho, sí, afortunadamente aquí en la universidad tenemos varios cursos sobre presentación, sobre toda esta parte de los soft skills, que bien dices, son los más importantes para poder hacer el Inception, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Allá arriba tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo y mi pregunta es la siguiente. ¿Es beneficioso o perjudicial para la economía que las startups sean adquiridas por grandes corporaciones en lugar de crecer de manera independiente? Esto con relación a lo que dijo de que cuando no tienes algo lo compran.
Te voy a cambiar un poquito la premisa de tu pregunta, porque no necesariamente las grandes las mantienen, pero yo la plantearía de una forma diferente. Diría, ¿qué tan bueno es el hecho de que una compañía grande apoye una startup para que su producto salga adelante? Yo te diría, es fundamental. Las startups siempre tienen dos salidas positivas, ¿no? Por quitar el hecho de que cierren, ¿no? O sea, la positiva es o que te vayas a una oferta pública o dos, que te compre alguien. Quedarte privada es camino, sí puede suceder, pero realmente, o sea, vas a necesitar, salvo que estés vendiendo un producto que tiene un margen brutal y es día uno rentable, no se me ocurre ahorita nadie a la mano, vas a necesitar siempre capital. Y ese capital siempre va a venir o de Friends and Family hasta que se aburran, que tú levantes capital a través de Venture Capital, y esos que te levantaron capital dicen, ¿y cuándo vas a regresar mi lana? Entonces el que te dio dinero para hacer tu producto solamente va a esperar, te va a aguantar un tiempecito, pero salvo que te metan en el promedio, para que sepan, de 20 empresas que se invierten en rondas de capital arriba ya de la semilla, no hablo del Friends and Family, te hablo de rondas A hasta que seas público, te vendiste, de 21 sobrevive. Entonces el inversionista va a decir mi lana. Entonces, ¿qué tan importante es que las empresas grandes compren startups? Fundamental, fundamental. Como les digo, si lo investigan, es interesante como trabajo incluso de escuela de investigación, la cantidad de innovaciones detrás de los productos que conoces, desde los que nos comemos hasta cosas de tecnología, que lo que estás tú viendo de esa empresa es producto de montones de adquisiciones. Entonces, es parte del motor. Una startup, te digo, tiene esas salidas. O durar 10 años y que no se den cuenta o que la abandonen los que la tienen ahí atrás, o que la compren una startup o que hagan IPO. Y para que sepas, la segunda es la que más sucede. IPO es la que menos, o sea, digo, a veces el mercado está caliente para hacer ofertas públicas, pero la que más sucede, el motor más grande del mundo emprendedor es que te compre alguien arriba. Y, oye, y no es malo, o sea, parece, ya renuncié, ya la vendí. A mí cuando vienen a ver emprendedores para presentarme su empresa y siempre les pregunto, ¿y cómo te ves a 10 años? No, pues voy a llegar a 10 millones y la voy a vender, ya me desanimaron. A mí me encanta ver un emprendedor que dice, es que esta es mi vida, es mi empresa. Si el mundo lo llevó porque tenía que vendérsela a alguien porque necesitaban capital o devolver el dinero, perdón, a sus inversionistas, es parte del negocio. Pero a mí me gusta mucho cuando ves a los emprendedores que están convencidos de que la van a hacer, ¿no? No de que a ti te tocó todavía, la primera ola del internet, donde nos venía a ver los yahoos y ese tipo, literalmente te decían, no, pues mi rollo es llegar a 4 millones de suscriptores, brother, y ahí la vendo. O sea, un sentido empresarial nulo. Nada más estaba de ahí la burbuja. De ir a apostarle, a meterle un friego de lana de publicidad y tener clientes, y las métricas, puta, cero. ¿Cuántas empresas no vimos así en sí. aquel tiempo? Muy bien. ¿Otra pregunta? Acá tenemos otra. Acá en medio, que tú todavía no has preguntado, por favor. Y luego voy con ustedes. Y terminamos porque ya… Hola, buenas noches, soy Ariadno, gracias por la conferencia. Y quería saber tu opinión, más acercándonos un poco de telecomunicaciones. ¿Qué opinas de las recientes preguntas que se han hecho sobre la fragilidad del Internet y de esta parte de la centralización debido a la caída de AWS? ¿Crees que realmente hay una fragilidad? ¿Crees que la gente en un futuro va a empezar a sentir poca seguridad respecto a Internet? Frágil no, que cada vez van a haber más puntos de vulnerabilidad, sí. El negocio de hackear las redes es brutal para los malos, o sea, ustedes o nosotros nos enteramos del 1% de lo que sucede de hacks, porque prácticamente todos los que somos un poquito responsables en nuestras empresas, redes, lo que tengamos, tenemos lo mínimo de firewalls para detener, y ahí se detienen el 90% de los que nadie se entera. Muchos hacks que se hacen a redes, sobre todo en redes o servicios que son sensibles a la confianza de la gente, financiero por ejemplo, pues no te enteras, los vulneran a cada rato, y muchas ni te enteras porque pues no lo quieren decir, porque obviamente pues pones a temblar a la gente que digan, ya me robaron mi dinero, ¿no? Me robaron mis credenciales, pues véanlo, todo el día sucede. Entonces, yo no te diría que el mundo del Internet es frágil per se,
pero sí es vulnerable, porque hay mucho dinero detrás de ello. Centralización son ciclos, y desde que existen las computadoras, siempre ha habido momentos donde grandes computadoras, las AS400 IBM, que eran cerebros donde estaba todo. Luego no, hay que distribuirlo, y no era por seguridad, era por agilidad, porque si yo tengo las computadoras cerca del cliente, todo es más rápido. Luego, no, otra vez mega máquinas, entonces llegan las mini computadoras, les llamaban, ¿no? Que eran como las mega, las AS400 más chiquitas. Luego, hiper descentralizado, el teléfono. Luego vinieron teléfonos que tengan poca memoria, porque pues todo está en la red. ¿Para qué le pongo memoria al teléfono, no? Luego ahora no, ahora el teléfono tiene que tener mucha memoria, porque ahora van a ver parte de los modelos de lenguaje ampliado, van a estar ahí, los GPUs. Entonces esos son ciclos. O sea, vas a ver muchas noticias de lo de AWS de la semana pasada. Microsoft esta semana. ¿Perdón? Microsoft esta semana. No sabemos cuántos de estos son problemas técnicos, cuántos pudieron haber sido un problema de energía. Realmente yo no sé los intríngulis de qué hubo detrás de cada uno de estos, pero no vas a dejar de verlos. Cada vez te vas a enterar más porque afectan más servicios que usamos, ¿no? Entonces, no, la verdad yo no creo que esto vaya a detenerlo. Va a poner cada vez más énfasis en la seguridad, sí. Y cada vez se requiere mucho más capacidad en la ciberseguridad que nunca, ¿no? Y con la inteligencia artificial, prepárate y léanle, prepárense para cuando lleguen las computadoras cuánticas, porque esas van a poder descifrar en segundos pues, montones de claves encriptadas. Ese es un temor que tienen los genios que piensan por nosotros, por decirlo así, los siguientes 5 a 10 años. Pues claro que les preocupa. La primera de todas de las computadoras cuánticas es cuál es el primer punto que van a proteger, y son passwords y son este tipo de cosas que una máquina de esa naturaleza podría desencriptar, ¿no? Sí, porque eso va a cambiar el paradigma de todas las operaciones financieras. Así es. 3 segundos o menos. Así es. Oigan, una disculpa, sé que tienen más preguntas, pero igual ahorita las vemos en corto, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. La verdad, un honor y un placer. Y qué gusto recordar todo lo que hemos vivido a través de la tecnología y de todos estos años. Gracias por la invitación. Un aplauso Felicidades. para Andrés.